parte demandada, el doctor Brian Ortega González, por la SUNAT, quien realizará su informe oral de manera remota por encontrarse en la ciudad de Arequipa. ¿Usted no es de la SUNAT? Ah, ok. Doctor, perfecto. Doctor Roel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Doctor Ortega, ¿nos escucha? Sí, escucho bien, doctor. Buenas tardes. Doctor Roel, 3 minutos para su informe oral. ¿Cuántos minutos? ¿3? 3 minutos, por favor. Bueno, voy a ser muy breve, aunque tiene una presentación un poco más extensa. Primero, que nosotros hemos pedido a través de la demanda de amparo la nulidad de la resolución de intendencia, la número 6501-000-321 SUNAT, de fecha 21 de junio de 2022. Y como petición accesoria, también la nulidad de la resolución de intendencia 07501-5000-321 SUNAT. ¿Por qué? Porque, imagínense, en primera instancia se declaró fundada la demanda. Nuestra demanda de amparo se declaró fundada en cuanto a que ese juzgado entendió de que la SUNAT y el Tribunal Fiscal habían cometido una infracción a la Constitución. ¿Cuál era? No haber cumplido con la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional que establece la prohibición de intereses capitalizables. ¿Qué sucedió? En la apelada, ¿qué sucede? La sala dice, no, se revoca la sentencia y se declara improcedente, pero no por un tema de fondo, sino por un tema exclusivamente de ¿qué? De que como ya la resolución fue modificada. ¿Y por qué fue modificada? Porque como una sentencia en primera instancia, el Tribunal Fiscal dijo, reculo y cambio la resolución. Pero se mantuvo la afectación, porque siguieron aplicando los intereses capitalizables. De nuestra contadora, ¿lo puedo acercar para entregarle? La contadora de los limpios. El equipo contable en el 2022, y eso consta en nuestra demanda de amparo, en nuestro escrito de apelación, en el recurso agrario constitucional, y lo haremos un escrito para mejor resolver, establece lo siguiente. ¿Sabe cuánto es la deuda que sería con estos intereses capitalizables? 15.164.880 soles, de lo que tendrá que pagar Raceto nuestro SAC, y no 1.914.194. Ojo, mi cliente dice, yo pago el 1.914.000 y 194 soles, porque es lo que a mí me corresponde pagar, pero yo no pienso pagar lo que ya el Tribunal Constitucional en continuada jurisprudencia ha señalado, que los intereses capitalizables no pueden ser cobrados porque son inconstitucionales. Entonces tenemos 15.164.880 soles que son o que se busca cobrar de manera inconstitucional. Y uno diría, bueno, la SUNAT, el Tribunal Fiscal recién saben de esta jurisprudencia. Mentira, y se lo digo al procurador. 2013, primera sentencia sobre la prohibición de intereses capitalizables. 2014, segunda sentencia. Tercera sentencia, 2015. Cuarta sentencia, 2016. Quinta sentencia, 2018. Sexta sentencia, 2019. Séptima sentencia, 2021. 2022, con este colegiado, se ratificó la octava sentencia. Es decir, hay una línea jurisprudencial sólida, coherente, sistemática, en que dice que los intereses capitalizables no pueden ser cobrados. Pero ¿qué sucede con la SUNAT? ¿Qué sucede con el Tribunal Fiscal? Y eso pregúntenle al procurador también. Es que ellos consideran que como no es precedente vinculante y han tenido esa argumentación, por no decir otra palabra, más grave, por desconocimiento tal vez del derecho constitucional y derecho procesal constitucional, de que como no es precedente, no los vincula. Cuando el Tribunal Constitucional ya en la jurisprudencia ha señalado lo siguiente, y lo cito para que lo sepa el señor procurador y se lo diga a sus jefes y a sus defendidos, que ha dicho el Tribunal Constitucional, tanto la jurisprudencia como el precedente constitucional tienen en común la característica del efecto vinculante. No porque no sea precedente, no significa que no les pueda vincular y que sea obligatorio para ellos. Y 8 jurisprudencias coherentes sobre lo mismo, en diferentes años, diferentes colegiados.
Y la última, en este colegiado. Entonces, la SUNAT, como Tribunal Fiscal, han señalado en todas sus resoluciones que no han acatado esto, que no se le aplica, que puede ser una guía, pero que no es obligatoria. Y por ello han insistido en todo momento a aplicar los intereses capitalizables a mi defendida. Y con ello, ¿qué se afecta? El derecho a la propiedad. ¿Qué se afecta también? El derecho a la libertad de empresa. ¿Qué se afecta también? El derecho a la debida motivación y al debido proceso. Y si bien dicen, muy bien, y voy a pedir 30 segundos, por favor, solo para cerrar la idea. Y si bien ellos van a decir, como dice la sala para la cual llega a través del recurso agrario constitucional acá en esta sede, en esta sala, en este tribunal constitucional, de que no, pues es que ya hubo sustracción en la materia. El artículo primero, segundo párrafo del nuevo Código Procesal Constitucional, que repite lo que dice el anterior Código Procesal Constitucional, dice que, ¿para qué? Lo voy a leer. Si luego de presentar la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene irreparable, el juez, atendiendo el agravio producido, declarará fundada la demanda, precisando los alcances de su disposición, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda, y que se procediere de modo contrario, se aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 27 del presente Código, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan. En base a ese artículo 1, segundo párrafo, le pedimos a esta sala, a este Tribunal Constitucional, que ya le diga al Tribunal Fiscal, que le diga a la SUNAT, señores, cumplan con esta jurisprudencia, cumplan con esta sentencia y por lo tanto dejen de aplicar intereses capitalizables que son inconstitucionales. Y esto, por si acaso, ya está en dos sentencias, una de 2016 y otra de 2022 con este colegiado, en donde aún habiendo esa sustracción de la materia, se ha pronunciado a favor y han declarado fundada la demanda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Ortega González, ¿me escucha? Doctor Rodel, por favor, 2 minutos para su réplica. Sí, algo muy sencillo para un poco explicarle la línea de tiempo al señor procurador que uno lo está omitiendo o desconoce porque recién ha cogido este caso. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando justamente en la primera instancia no dan la razón, en la sentencia de 30 del 7 del 24 se declara fundada la demanda y nula la resolución 0665 51 50000321 SUNAT. ¿Qué hace el Tribunal Fiscal? Recula y ahí sí, frente a una sentencia fundada de amparo, recién nos hace caso y cambia y reformula la resolución. Pero ¿sabe cuál fue lo interesante? Que no cometió el mismo error. Volvió a pronunciarse y a recalcular con intereses capitalizables. Es decir, se mantuvo la afectación, se mantuvo el incumplimiento del mandato constitucional. Y claro, utilizando ese argumento, que había emitido una nueva resolución, pero que caía en los mismos vicios de inconstitucionalidad, claro, la sala de apelación dice, ojo, SUNAT y el Tribunal Fiscal cumplieron, emitieron una nueva sentencia, pero no revisaron el fondo, que era lo mismo, caía en la misma falta de motivación, en la misma falta del debido proceso al calcular indebidamente los intereses capitalizables. Y le voy un poco ilustrando al procurador sobre la jurisprudencia que menciona, sobre el artículo 1, segundo párrafo. Se lo leo. Sentencia requerida en el expediente 2375-2014, acción de amparo, 2016, sobre temas justamente de intereses capitalizables. El Tribunal Constitucional afirmó lo siguiente: el artículo 1 del Código Procesal Constitucional faculta al juez para conocer el fondo de la controversia, incluso después de producirse la sustracción de la materia, y de ser el caso, estimar la pretensión. En consecuencia, se procederá a evaluar el fondo de la controversia para determinar si la SUNAT vulneró los derechos de recurrente. Un caso como el que estamos viendo. Segundo caso, para que esté más claro, discúlpeme unos segundos. Sentencia 26-2022 del 2022 con este colegiado. Dice el tribunal, si bien es cierto el pago de la deuda tributaria podría llevar a afirmar que se ha producido la sustracción de la materia, en una interpretación a contrario sensu del segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional, también es cierto que esta no es una conclusión inexorable, pues el artículo 1 habilita al juez constitucional, atendiendo al agrego producido, a pronunciar sobre el fondo
y eventualmente estimar la demanda. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional. La sustracción de la demanda hubiera sido ¿cuándo? Si lo hubiera presentado antes de haberse cesado la agresión. La sesión se mantiene, señor procurador. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor procurador, 2 minutos para su dúplica, por favor.